Bueno, al parecer hoy también va a ser de solo yo, entonces voy como a hacer un repaso del capítulo y dejar de nuevo unos ejercicios sobre. Entonces dice que el capítulo es el número 17, el de sobreposición de ondas, sobreposición y ondas estacionarias, perdón. Entonces para iniciar, dice que el principio de sobreposición detalla que si dos o más ondas viajeras se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de dos valores de las funciones de onda de las ondas individuales. Entonces, suponiendo que yo tengo una onda Y1 y una onda Y2, por así decirlo, y viajan sobre un mismo medio, entonces estos se van, si se llegan a chocar, por así decirlo, va a existir una onda resultante, que ahorita veremos un poquito más de eso. La onda resultante se calcularía como la suma de estas dos ondas, ya sea que viajen en la misma dirección o en dirección opuesta. Entonces, eso también abriría paso a lo que es la interferencia, que sería la combinación de ondas separadas en la misma región del espacio para producir una onda resultante, como lo vemos acá. Nosotros vemos en esta imagen que la F1 sería lo que emite la onda 1, la F2 sería lo que emite la onda 2, y vemos varios puntos donde se intersecan. Entonces, eso sería parte de esa onda resultante. Podemos ver que existen dos tipos de interferencia, tanto la constructiva como la destructiva. La constructiva, cuando las dos ondas llegan a, a, a intersecarse, producen una amplitud mayor que las dos ondas separadas, mientras que en el caso de la interferencia destructiva, la amplitud producida de la onda resultante es menor que las dos por separado. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. Dice que dos pulsos que viajan sobre la misma cuerda se describen mediante las dos ecuaciones que se observan acá, Y1 y Y2. Entonces, A, en qué dirección viaja cada pulso. B, en qué instante los dos se cancelan en todas partes. Y C, en qué punto los pulsos siempre se cancelan. Entonces, ya nos están diciendo que existe una interferencia destructiva donde se va a cancelar eh, la resultante, es decir, la resultante va a ser igual a cero. Entonces, como les decía, la resultante es igual a la suma de Y1 más Y2. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer esa suma e igualarla a cero, porque como decía, nos dicen que se cancelan los resultantes. Entonces, haciendo esta igualdad, se, se cancelarían los factores 5. Podríamos hacer la igualdad únicamente de los denominadores, el valor más 2 se iría y nos quedaría únicamente lo que está en los paréntesis igualado. Podemos hacer raíz, entonces nos quedaría que 3x menos 4t sería igual a 3x más 4t menos 6. Y entonces, bueno, con eso trabajaríamos para el punto B y C. ¿En qué dirección viaja la onda? Dice, viaja cada pulso, perdón. Y1 viaja en la dirección X positiva. Como les decía, vean el KX menos omega T, decía en ayer, perdón, ayer, en el estudiadero pasado. Entonces, se asemeja a lo que uno veía en el cole o en tal vez precálculo, cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, cuando uno quiere graficar. Entonces, cuando este valor es negativo, eh, el factor Kx y omega t, si el factor interno es negativo, hay un menos, entonces pues, se mueve hacia la dirección X positiva, mientras que si es negativo, como en el caso de Y2, hacia la izquierda o X negativo. Después, para la opción B, como decía, hicimos el despeje. Bueno, hicimos al ejemplo. Hicimos el despeje. eh, y con este despeje despejamos el tiempo,
que podemos ver acá, el valor 3x se cancelaría, quedaría 8t menos 6 y el tiempo sería 3 cuartos o 0.75 segundos. Y la segunda pregunta que lo que nos decía era cuando los pulsos siempre se cancelan, es decir, en qué posición. Lo que podemos hacer es igual el despeje, solo que en este caso este, la función de la derecha sería negativa. Utilizaríamos de nuevo despeje, se cancelaría el 4t, entonces quedaría 6t menos 6 igual a 0. Entonces, con esta igualdad, obtenemos que x es igual a 1. La sobreposición de ondas sinusoidales dice que cuando existe dos ondas que viajan en una misma dirección con valores similares de omega, de k, de, de la amplitud, pero la fase es diferente entre ellas, se obtiene una resultante del valor y que se observa abajo de de las dos ondas principales. Entonces, al hacer la suma de esas dos, de y1 y y2, obtiene lo que está en en el y solito que está abajo. Entonces, haciendo también un ejemplo de esto, nos dice que dos bocinas idénticas se colocan en una pared separada 2 metros. Una escucha, un escucha está de pie a 3 metros de la pared directamente enfrente de una de las bocinas. Un solo oscilador activa las bocinas a una frecuencia de 300 Hz. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fase entre las dos ondas cuando llegan al observador? Y B, ¿qué pasaría si cuál es la frecuencia más cercana a los 300 Hz a la cual el oscilador escucha de tal modo que el observador escuche el sonido? Se ajusta, perdón, el oscilador se ajusta de tal modo que el observador escuche el sonido. Entonces, para resolver esto, ya conocemos la distancia al oscilador 1, no conocemos la distancia al oscilador 2. Conocemos la separación entre estas bocinas, perdón. Conocemos la distancia de la bocina 1, no conocemos la de la bocina 2, teniendo ambas distancias. Podemos aplicar una diferencia para conocer cuánto de diferencia, pues, valga la redundancia, hay entre las distancias de ambas bocinas respecto al observador. Entonces, teniendo esto, aplicamos una pequeña fórmula que dice que la diferencia de fase entre 2pi es igual a la diferencia de estas distancias de los radios de cada bocina, la distancia del observador a cada bocina, entre eh, el valor lambda, la amplitud de onda. Entonces, bueno, vayamos a la solución. Aplicando esto, vamos a obtener que la diferencia de fase, que era lo que nos solicitaba la pregunta A, es de 3.36 radianes. Y después nos pedían cuál era la máxima frecuencia que podía alcanzar, la más cercana a 300 Hz, perdón, para que el observador escuche el sonido mínimo. Entonces, de acá podemos obtener el valor lambda, la amplitud de onda, y recordemos que la frecuencia se da como la velocidad lambda. Ok, ¿qué velocidad utilizamos acá? La velocidad del sonido, es decir, 343 metros por segundo. Recordemos que estamos hablando de sonido, de bocinas que emiten sonido. Entonces, por eso se utiliza eh, la velocidad del sonido. Y bueno, como les decía, si obtenemos la frecuencia, que sería de 281 Hz. En el caso de ondas estacionarias, dice que dos ondas idénticas viajan en dirección opuesta en el mismo medio. Entonces, dichas ondas se combinan de acuerdo con el modelo de ondas de interferencia, como podemos ver en esta imagen acá. Y se puede ver la ecuación de ondas estacionarias, de la suma de ondas estacionarias, que es la que se ve en celestito. Estas ondas producen dos elementos que se conocen como nodos y antinodos. El antinodo va a ser la amplitud máxima que va a tener la onda, es decir, el punto donde ambas ondas están lo más separado posible, mientras que el nodo
va a ser el punto donde estas se intersecan, o bien amplitud cero. Detallillos a conocer. Dice que estos, perdón, estos nodos y antinodos tienen tres características fundamentales, que son que la distancia entre antinodos adyacentes es igual a lambda medio. Es decir, la distancia entre el primer antinodo y el segundo antinodo es lambda medio. De igual manera, la distancia entre los nodos corresponde a lambda medio. Por lo tanto, la distancia entre un nodo y un antinodo sería la mitad de esto, es decir, lambda cuarta. Y si queremos conocer la posición de un nodo en cierto gráfico, bueno, en cierto momento, pues, utilizaremos la fórmula que se ve acá, donde x, que es la posición, va a ser igual a n lambda medio. Mientras que en el caso de los antinodos, la posición sería igual a n lambda cuarta, donde n en este caso siempre va a ser un valor impar. Después está el caso de la reflexión, que dice que cuando el pulso llega al soporte ocurre un severo cambio en el medio, es decir, la cuerda termina. Por esto resulta un pulso de reflexión, es decir, el pulso se mueve de regreso a lo largo de la cuerda en dirección opuesta. Ok, esto de dirección opuesta ocurre cuando el extremo de la cuerda está sujeto a algo fijo, por así decirlo, una pared, que es lo que se puede ver en la primera figura. Ahora, en el caso de una anilla que no está fija a la pared, sino que también se mueve, este, perdón, el pulso está reflejado inverso, es lo que quería decir. El pulso está reflejado inverso en el caso de una pared, donde está fija la cuerda. En el caso de una anilla, el pulso se refleja de la misma manera a como venía, por el movimiento de la anilla. Entonces también detallitos a tener en cuenta. Pues está el concepto de transmisión, que dice que una situación en la que la frontera es intermedia entre los dos extremos, entonces parte de la energía en el pulso incidente se refleja y parte experimenta transmisión. Es decir, pasa la energía a través de la frontera o bien pasa la energía de un medio a otro. Entonces aquí está el caso de la unión de dos cuerdas, una más delgadita que la otra. Entonces, en el caso en que la delgadita va hacia la más gruesa, la cuerda delgada experimenta una reflexión donde se invierte la posición de la curva, mientras que eh, la transmisión va a ser en la dirección en que venía el pulso. Caso contrario, cuando más bien el pulso viaja primero en la cuerda más pesada y pasa a la delgadita, donde ambos pulsos se van a reflejar de la misma manera en que venía en un inicio. Perdón. Después están los modos normales que dice por acá que esta colisión de frontera resulta en que la cuerda tenga un número de patrones de oscilación naturales discretos, llamados modos normales, cada uno con frecuencia característica que se calcula con facilidad. Entonces, también es importante conocer que los modos normales, los primeros tres modos normales se conocen como el modo fundamental o primer armónico, el segundo armónico y el tercer armónico. En estos casos, la manera de conocer la longitud de la cuerda es con la fórmula que está acá abajo, que es n por lambda n entre 2, mientras que la longitud de onda se conoce por 2L entre n, que es esta fórmula. Y donde n puede tomar cualquier valor. Entonces está la cuantización, que dice que esta situación en la que solo se permiten ciertas frecuencias de oscilación se llama cuantización. Estas frecuencias de oscilación tan únicas corresponden a los modos normales que mencionaba anteriormente. Entonces, la cuantización, la cual es un acontecimiento común cuando las ondas se someten a condiciones de frontera y es una característica central para las explicaciones de física cuántica en la versión extendida del texto, de este texto. Perdón, eso se verá más adelante, eso se verá
en física 3, pero es importante como para que se vaya conociendo un poquito el concepto. Pues las frecuencias de los modos normales, dice que estas frecuencias exhiben una correspondencia de múltiplo entero como están, como estas forman en una serie armónica. Y los modos normales se llaman armónicos. Entonces, la manera de calcular las frecuencias de los modos normales se observa abajo, donde se calculan como la velocidad entre lambda n o n por la velocidad entre 2L, como veíamos anteriormente la fórmula de lambda, únicamente acá se invierte. Y en el caso de cuerdas, también se puede calcular como n entre 2 lambda por la raíz de la tensión entre la densidad lineal de la cuerda. La resonancia, que la resonancia lo que nos muestra, perdón, es que cuando un sistema en oscilación muestra una gran amplitud, cuando se activa cualquiera de sus frecuencias naturales, a esta frecuencia se le conoce como resonancia. Es decir, cuando se observa una amplitud muy grande en sus frecuencias naturales, va a suceder este fenómeno de resonancia. Después están las ondas estacionarias en columnas de aire, que dice que cuando un tubo está cerrado en un extremo, el extremo va a ser un nodo de desplazamiento, mientras que va a ser un antinodo de presión. Entonces, la manera de calcular la frecuencia de estos en un tubo cerrado va a ser la frecuencia es igual a n por la velocidad entre 2L, donde n toma valores de 1, 2, 3, etc, etc. Mientras que en el caso donde uno de los extremos está abierto y el otro cerrado, el antinodo de desplazamiento va a ser en el inicio de la columna y ese mismo va a ser el nodo de presión. Y cabe destacar que el extremo abierto permanece a presión atmosférica constantemente. Entonces, la manera de calcular la frecuencia en estos casos sería con m por la velocidad entre 4L, donde m son únicamente valores impares. Entonces, esto se puede observar, lo que explicaba se puede observar acá. Un tubo con un extremo abierto y un extremo cerrado, que es el que se observa a la derecha, y está el tubo abierto en ambos extremos, que es el que mencionaba ahora. Y estos son ciertos dibujos para ejemplificar cómo se comportan los nodos y los antinodos. Entonces eso se puede detallar un poquito más en el libro. Y básicamente ese sería el repasito, el pequeño repaso de este capítulo 17. Entonces, por acá tengo unos programillas sobre este capítulo. Y de nuevo les repito, si los resuelven y quieren las respuestas, me dicen y yo con mucho gusto se las envío. Dice, problema 1, encuentre el número de posibles nodos normales de oscilación de una columna de aire en un tubo, cuyas frecuencias son menores que 1250 Hz. Además, determine las frecuencias de dichos armónicos. La longitud del tubo es 85 centímetros, la rapidez del sonido 340 metros por segundo. Entonces considere dos casos. A, el tubo tiene un extremo cerrado y el otro abierto. Y B, los dos extremos del tubo son abiertos, que es lo último que mencionábamos ahora. Problema 2. Una persona sostiene un diapasón vibrante, perdón. Se dirige a una pared con una rapidez de 5 metros por segundo. La rapidez del sonido en el aire se puede tomar como 331 metros por segundo, puesto que la onda del sonido emitida por el diapasón rebota en la pared, la persona escucha una segunda onda de sonido. Entonces, ¿en qué forma y por cuánto cambia la longitud de onda por la reflexión de la pared, en la pared? ¿No? Problema 3, dice dos altavoces idénticos están colocados en un poste vertical, separados 2 metros. Los altavoces son alimentados por el mismo generador de señales y producen ondas sonoras en fase con una frecuencia de 784 Hz. La rapidez del sonido en aire es 344 metros por segundo. Un pequeño micrófono se coloca justo al frente del altavoz más bajo con el fin de encontrar puntos de interferencia constructiva y destructiva.
de las ondas sonoras emitidas por ambos parlantes. Los micrófonos se pueden mover a lo largo de una línea imaginaria perpendicular al poste de tal manera que se puede alejar o acercar el altavoz más bajo. Entonces, A, ¿a qué distancia se debe colocar el micrófono para encontrar interferencia destructiva? La B, ¿a qué distancia se debe colocar para encontrar interferencia constructiva? Y C, si la frecuencia baja es lo bastante baja, el micrófono no encontrará interferencia destructiva. ¿Qué tan baja deberá ser la frecuencia para que esto suceda? Entonces, el problema 4, la nota Fa es de 343 Hz. Si un tubo de órgano está abierto en un extremo y cerrado en el otro, ¿qué longitud deberá tener para que su modo fundamental produzca dicha nota a 20 grados centígrados? B, ¿con qué temperatura el aire será la frecuencia de 370 Hz? La frecuencia fundamental de dicho tubo. Entonces, nos dicen ahí que despreciamos el cambio de longitud del tubo debido al cambio de temperatura. Y el último es que un receptor y una fuente de sonido de 1000 Hz se encuentran sobre el eje X. La fuente se mueve armónicamente a lo largo del eje con una frecuencia angular omega y una amplitud 50 centímetros. ¿Para qué valor de omega el ancho de banda de frecuencia escuchado por el receptor es igual a delta F igual a 200 Hz? El ancho de banda de frecuencia se define como el delta F es igual a la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, donde estos valores son la frecuencia máxima y mínima que escucha el receptor respectivamente. Pues, también nos dice que la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Entonces aquí quedan estos problemas. Como les digo, nada más me dicen y yo con gusto les paso la solución. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos.